Ese fraude casi quiebra la compañía. 15 días te voy a decir, yo dormía 3 horas. En el día estaba como si nada hubiese pasado llevando el negocio y en la noche estaba todo el tiempo conectada con Hong Kong y con China, con los abogados. Sí, yo creo que ese fue, digamos, de los momentos de mi vida más difíciles, ese fue mi primer momento difícil, la pérdida de mi hermano. Es difícil que le quiten la vida a un ser humano. Él murió a los 19 años por robarle el carro y creo que lo mejor es ser monja misionera y entonces yo estuve en 3 retiros en diferentes comunidades cuando ya iba a terminar mi bachillerato para decidir en qué comunidad me iba a meter porque era misionera la que me gustaba, o sea, poder salir, hacer misión. Cuéntanos un poquito la historia de cómo Juan montó la compañía y cómo llegó a ser lo que es hoy, of course. Eso nace de una necesidad del consumidor y la necesidad del consumidor es cómo vestir a los niños con su identidad, con la moda, que se sientan que se están expresando a través de la moda y empiezan vendiéndole al éxito. Es el primer cliente que tienen. Yo siempre me he sentido como dueña de la compañía, no desde el ego, sino desde de verdad la responsabilidad que tiene una persona cuando crea un negocio. Yo siento que ese negocio me pertenece y que debo cuidarlo. Pues no es lo que digo yo ni lo que dice él, es lo que sea mejor para la organización. Nosotros somos casi 700 colaboradores directos, tenemos 120 tiendas, estamos con un plan de expansión este año. ¿Cuáles son para ti los 3 o 5 principales indicadores para saber si el negocio va bien o no va tan bien? Yo siempre llego a la junta con mis 5 objetivos estratégicos, pero el primero son las... El EBITDA sí pasó de 23.000 millones a 37.000, que es un crecimiento del 60%. ¿Cómo lograste eso? Hoy tenemos a Janet Londoño, CEO de Of Course, una invitada que nos emociona mucho tener. Hicimos un par de proyectos juntos hace unos años y Alba Luz Hoyos hace parte de la junta directiva de Of Course. Bienvenida, Janet. Hola, Daniel, muchas gracias por esta invitación. Bueno, qué bueno que nos estés acompañando. Aquí la idea es tener una conversación y lo que te contaba ahorita, inspirar a la gente no solamente con las enseñanzas y hablar de finanzas, sino también con tu vida que yo creo que van a sacar muchos aprendizajes de ella. Entonces, si quieres, empecemos por ahí contándonos cómo fue tu infancia y por ahí una historia de que ibas a ser monja misionera. Bueno, primero pues decirles que nací en una familia de 5 hijos. Yo soy la hija mayor, una familia digamos que muy tradicional en los aspectos de nuestro país. Somos 3 mujeres, 2 hombres. Siendo la hija mayor siempre desde pequeña, digamos que me tomé el lugar de estar siempre defendiendo a mis hermanos, como siendo la líder de la familia. Mi papá y mi mamá trabajaban y siempre nos quedábamos con nuestra abuelita, que para mí fue una gran maestra, muy, muy templada, bastante templada. Y yo era una niña bastante rebelde, muy rebelde. Yo recuerdo, no sé, tipo 7, 8 años, más o menos, cuando iba a hacer la primera comunión. Me cuestioné mucho mi rebeldía y era una rebeldía como de defensora de los principios, de la familia, de mis hermanos, y peleaba con el que se nos acercara, o sea, muy agresiva y cuestionaba mucho a mi abuela, cuestionaba a mi papá, cuestionaba a mi mamá, pero de una manera que me dolía, o sea, sentía en el cuerpo la rabia. Y cuando iba a hacer la primera comunión, hice esa reflexión y dije, uy, no, esta no es mi mejor versión, esto no va a llegar a ningún lugar, uno con esta agresividad, porque era agresividad. Y mi abuela, que me llevaba siempre a misa, me decía, tienes que hacer las paces con esa energía interior. Y creo que ahí fue donde encontré ese camino a través de, digamos que apaciguar ese estado interior en la religión. Me metí a ser catecúmena, la Legión de María, el coro, o sea, todo lo de la iglesia, yo estaba. Hice la primera comunión y luego
para la confirmación, yo misma preparé a la gente que iba a confirmarse, a los niños que se iban a confirmar, y me preparé para la confirmación, porque me parecía maravilloso cómo me había ayudado a matizar, a tener como un poquito más de paciencia, a tener conversaciones más empáticas y no desde la rabia, ¿cierto? Y a lograr esos objetivos, pero desde una parte más, más conectando más con el otro. Eso me parece fascinante de mi niñez. Siempre fui una líder desde niña. Yo creo que el liderazgo es una vocación. Entonces, en el colegio era la que lideraba, en la casa la que lideraba. Me tomé el papel de mi papá y de mi mamá en muchos aspectos. Yo hacía reuniones familiares, o sea, cuando la situación en la familia estaba como que yo decía, aquí no estamos conversando, entonces yo citaba una reunión familiar porque vamos a conversar y hacía dinámicas. O sea, todo lo que había aprendido en la iglesia para ser catecúmena o para ser catequista, lo usaba en mi casa. ¿Y ahí cuántos años tenías? Ahí yo tenía 12 años, o sea, sí, 12 años. Y yo sentaba a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela y a mi abuelo, y hacíamos reunión y los citaba a un parque, por ejemplo. Recuerdo mucho una en un parque y les daba hojitas para que escribieran lo que estaban sintiendo. Decías que tenemos que tener conversaciones diferentes. Y lo más lindo es que todos me hacían caso. ¿Y qué te decía ahí tu familia? O sea, porque tenías 12 años y los ponías a pensar en unos temas pues muy trascendentales. ¿Y qué te decía tu familia de eso? Les encantaba, o sea, les encantaba porque es la rutina del día a día, como que nadie se sentaba a pensar que había algo que estaba funcionando mal, pues que no era normal. Y como siempre he sido tan crítica, entonces yo decía, no, esto no está bien, y yo citaba, entonces citaba a mi papá, pues citaba reunión familiar. Un ejemplo es a decirle a mi papá que no estaba de acuerdo con lo machista que era. Y a explicarle por qué, y decirle, pues las labores de la casa no las podemos hacer mi hermana y yo. Ahí solamente habíamos nacido las dos mujeres y estaban los dos hombres porque la otra vino después. Eh, y los hombres no hacían nada y a nosotros nos tocaba ayudar en la casa. Y yo decía, no, si mis hermanos no ayudan, yo tampoco. Entonces me sometí al castigo. Y mi otra hermana, así para no ser castigada, se encargaba de todo. Yo dije, no, esto no puede ser así. Entonces hice una reunión, me preparé, expliqué lo que significaban las labores domésticas que todos teníamos que aportar, que tanto los hombres como las mujeres. Y eso a mi papá le causaba mucha curiosidad, pues increíble que yo tomara esa decisión y que lo sentara y le dijera que no debía ser de esa forma. Mis hermanos también, ¿cómo así? Entonces a nosotros nos va a tocar barrer, sí, también. O sea, no hay Y por qué les no tocó hacerlo. barrer. Les tocó barrer. Ya, Gané. ya me hay que hablar de tus hermanos. Hubo un momento complejo en tu vida y fue la muerte de uno de tus hermanos. ¿Qué aprendiste de ese momento? Sí, yo creo que ese fue, digamos, de los momentos de mi vida más difíciles, ese fue mi primer momento difícil, la pérdida de mi hermano. Em, es difícil que le quiten la vida a un ser humano y es difícil perdonar y es difícil entender que ya no esté y que sea tan joven. Él murió a los 19 años por robarle el carro. Em, y yo recuerdo que la luz se apagó. O sea, yo salía y aunque el sol estaba, yo no lo veía. O sea, era muy complicado eh, como poder ver la felicidad. Me sentía como que le estaba robando a él. O sea, como que no era merecedora. Eso sentí, que no era merecedora de seguir lo que él no podía seguir acompañándonos. Pero mi mamá me enseñó mucho, la generosidad de mi mamá, la capacidad de resiliencia, de levantarse y de entregarle ese hijo a Dios. Eh, esa fue mi primer prueba, cuando te digo que yo era muy religiosa, esa fue una prueba como de enfrentarme ante ese Dios y decir, ¿por qué Él se va? Y después entendí que realmente Él lo necesitaba. Mi hermano era una persona maravillosa y Dios necesitaba un compañero allá para que le ayudara a trabajar y logré hacer las paces y logré perdonar a las personas que hicieron este daño tan grande a nuestra familia. O sea, los aprendizajes, lo que uno podría decir es el perdón. El perdón. El perdón, sí, sí. Yo creo que ese es el gran aprendizaje. El perdón, no solo a las personas que lo hicieron, sino también el sentimiento como de culpa. Y digo sentimiento de culpa porque yo era la mayor y mi familia le tocó trasladarse a Bogotá. Yo me quedé estudiando aquí en la universidad y mi hermano sí renunció para irse con ellos, como para acompañarlos.
Entonces era como, yo por qué no me fui, yo por qué no ayudé. Entonces también como entender que no, que cada uno tiene un proceso, que ese era su proceso de vida y que él nos dejaba un gran legado. No, muy bonita la historia y creo que le servirá mucho esas palabras a varias personas. Volviendo al tema de tus ganas de ser monja misionera y terminas Ajá. estudiando ingeniería administrativa, o sea, ¿qué pasó en ese intermedio en que decidiste pues no ser monja e irte por el camino de estudiar una carrera como ingeniería administrativa? Sí, como te contaba, desde niña sentí como esa pasión o esa necesidad o esa vocación de servicio y de liderazgo y dije, ay, yo quiero ponerlo al servicio de los demás. Y creo que lo mejor es ser monja misionera. Y entonces yo estuve en 3 retiros en diferentes comunidades cuando ya iba a terminar mi bachillerato para decidir en qué comunidad me iba a meter, porque era misionera la que me gustaba, o sea, poder salir, hacer misión. em, pero me enfrenté a la realidad de que para tú ser monja misionera también necesitas recursos económicos y mi familia no tenía esos recursos económicos para acompañarme. Siendo la mayor de la casa, también llegué y me senté a reflexionar y dije, mi familia hoy me necesita más acá y mi misión va a ser más para la familia que lo que quería hacer como monja. Y por eso me senté a pensar cuál sería la carrera. Entonces, si no iba a ser monja misionera que la tenía tan clara, ahí sí me enfrenté a, ¿y entonces yo qué voy a hacer? ¿Qué carrera voy a estudiar? Y amo los números, me apasionan. O sea, yo, mi hobby, en mi casa hacían muchas fiestas, somos muy parranderos, a mi papá y mi mamá les encanta bailar, a toda mi familia. Y mientras ellos hacían parrandas, yo me sentaba a hacer ejercicios de álgebra. Yo siempre estaba con mi libro de álgebra de Baldor. Yo me hice los 101 ejercicios de Baldor por hobby. Me apasionaba, o sea, de verdad era divertido. Y para mí los números no son números. Yo cuando veo un número, yo veo una historia. Yo veo como yo digo que como los médicos, la radiografía, entiendo lo que le está pasando a los negocios o entiendo lo que, yo llevo los números de la familia desde que era pequeña, yo hacía mis cuentas pues como para tratar de saber hacia dónde íbamos a encaminarnos. Entonces dije, tiene que ser algo con números. La única universidad en la que yo podía estar era una universidad pública, no era posible que me pagara una universidad privada. Eh, Aunque mi papá siempre decía, si no tengo plata sino para educar a un hijo, que sea una mujer, porque los hombres siempre les va bien así no tengan carrera, pero una mujer no quiero que la tenga que mantener un hombre. Ahí ves el machismo. Pero me pareció divino. Entonces dije, tiene que ser una universidad pública. Me gustaban los números, miré la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, y en la Universidad Nacional cogí el pénsul de Ingeniería Administrativa, de Ingeniería Civil, de Ingeniería Industrial, y empecé como a mirar cada materia y a hacer chulito a ver cuáles eran las que me conectaban. Y la de Ingeniería Administrativa fue la que más me conectó, entonces dije, es esta. Fue mi única elección, fue mi única opción y pasé a la Universidad Nacional. No, esa historia de los números me gusta mucho porque pues al final nosotros somos una banca de inversión y es solo números, pero al final el número tiene que contar una historia, porque pues el Excel es un Excel, pero pues ¿qué historia vas a poner a contar a ese Excel? Y yo creo que eso es lo que transmitimos mucho aquí a los Y clientes. la verdad es que yo no veo el Excel, yo veo la historia. O sea, para mí, en mi mente, yo me lo imagino como los creativos que ven el arte armado. Yo veo es una historia, veo un cuento. Yo no veo números, veo de verdad como personajes en esos números. Eso me fascina. Dana, y te veías siendo presidente de una compañía tan importante como Of Course en esa época que estabas estudiando. Sí. Cuando entré a la universidad, un profesor, recuerdo mucho, me preguntó, ¿por qué eligió esta carrera? Y yo le dije, yo tengo vocación de servicio, tengo vocación de líder, yo quiero dirigir una compañía y tengo claro cuál era el cargo. Yo quería ser la presidenta del grupo antioqueño, o sea, el doctor Nicanor Restrepo en ese momento. Ese era Dame mi, para los que nos escuchan y que de pronto no sepan qué era el grupo antioqueño. eh, desde mi mirada en ese momento de juventud era el gran conglomerado que dirigía o que generaba empleo en nuestra ciudad y que generaba la riqueza, ¿cierto? Y tenía demasiados negocios y todos eran, yo cada negocio
me parecía maravilloso. Yo me metía a las asambleas de las empresas del grupo antioqueño porque me encantaba escuchar esas historias. Entonces pensé, este puede ser un muy buen lugar para mí para seguir ese ejercicio de liderar desde la transformación de un país, de una sociedad, de generar nuevos negocios, de generar nuevos empleos, de inspirar, porque siento que para mí es muy apasionante poder encontrar dónde está mi vocación, con qué vibro yo. Y que eso sea a través de la generación de riqueza, me parece maravilloso. Riqueza para todos. Súper. Siguiendo ya en tu carrera, y es antes de llegar a Of Course, ¿tú trabajaste en otras empresas o llegaste directamente a Of Course? No, mira que yo trabajé desde que estaba en la universidad, cuando la universidad salía mucho a paro. Y como salía tanto a paro y a mí no me gustaba quedarme quieta, dije, ¿qué voy a hacer? Y me metí a un curso en el SENA de auxiliar bancario. Me presenté y me patrocinó el Banco de Bogotá. Entonces, mientras la universidad estaba en paro, yo iba a estudiar al SENA auxiliar bancario y trabajaba en las prácticas en el Banco de Bogotá. Recuerdo que cuando la universidad volvió a empezar, el SENA tenía un uniforme que era una falda azul oscura con una chaqueta roja y tacones azules oscuros. Así iba yo a la universidad. O sea, yo creo que todo el mundo me gozaba, pero era el protocolo de vestuario del banco. Digamos que ahí empecé como mis primeros contactos con la empresa. Cuestioné mucho mi práctica en el Banco de Bogotá, me acuerdo en ese momento, porque a mí me tocaba llamar a cobrar cartera. Cuando la gente se sobregiraba en la cuenta corriente, que se pasaba. Sí. Y claro, uno empieza a mirar a quién, y recuerdo mucho que había un señor que se había sobregirado en 50 centavos, o sea, eran centavos. Y yo dije, no, yo esa llamada no la voy a hacer. Pues, ¿cómo llama una persona a decirle que se ponga al día en 50 centavos? Entonces yo fui y le dije a mi jefe, todo el listado, y los más pequeñitos, porque no tienen. Y yo le dije, porque me da vergüenza. Pues yo no soy capaz de llamar a cobrar eso. Me dijo, es que hay que hacer esa llamada. Uy, a mí me dio pena, pero pues claro, hay que hacer la llamada. Yo la hice y el señor al otro día vino y canceló la cuenta. Tiene toda la razón. Sí, claro. Tenías más razón tú que tu jefe. Sí, la verdad, siempre he sido muy crítica en todo lo que hago. No, pues con la historia de los 12 años sentando a toda la familia. Sí, bueno, y luego también en la universidad un profesor me tocaba presentar un examen extra horario porque no coincidían con los otros exámenes, un examen final, era un profesor de legislación laboral. Entonces fui a su oficina a presentar el examen y se había quedado sin secretaria, la secretaria le había renunciado y me dijo, ¿tú sabes escribir a máquina? Y yo, pues claro, yo había terminado auxiliar bancario, sabía manejar máquina perfecto y me dijo, me ayudas a redactar un poder. Entonces yo empecé redactó el poder y me dijo, ¿a usted no le gustaría trabajar? Y yo, sí, claro. Y entonces me puse a trabajar con él como secretaria de él mientras estaba en la universidad, porque en los tiempos pues a uno le tocaba organizarse. Esa fue mi otra experiencia laboral, muy interesante. Y luego estuve también en mis vacaciones en el Éxito como empacadora del Éxito. Aprendí mucho, me encantó esa experiencia. Y ¿ya te habías graduado no, seguía en la universidad, estudiando? Solo que siempre buscaba cómo seguir, porque realmente los recursos eran limitados y había que trabajar y ayudar a la familia y ayudar en la casa y también el sostenimiento mío. Y cuando estaban como en el último semestre, el profesor José Vidal, que lo recuerdo muchísimo, en paz descanse, una persona maravillosa, él era profesor de estrategia. Los dos chocábamos mucho en clase, mucho. Yo cuestionaba mucho y él era muy fuerte. Y yo dije, este señor me debe odiar. Y un día llegó y dijo, necesito hojas de vida de personas que quieran trabajar para una compañía en Cali. Mi familia se había trasladado a Cali. Yo dije, ¿qué es esta oportunidad? Y dije, pero él sí me recibirá la hoja de vida. Yo igual voy a decirle. Y le dije y le entregué la hoja de vida. Y me llamaron, era su financiamiento. Okay. Yo pasé a su financiamiento a trabajar cuando me llamó Clara Botelo y me dijo, Janet, está la vacante, pero cancelamos la de Cali y la vamos a tener en Medellín. Igual te quedas. Y yo pues ni corta ni perezosa le dije, claro, yo me quedo. Y empecé a trabajar en su financiamiento sin haber terminado la universidad.
Trabajé 3 días como analista de crédito. O sea, yo empecé la inducción, pero como soy muy curiosa con los sistemas también me encantan. Entonces, mientras me iban dando la inducción, era S400, yo empecé a decir, vení, no se puede hacer el query de esta manera. Yo jugaba también haciendo programación. Entonces le decía, no puede hacer el query de esta manera. Y ella me encantó porque Clara tiene la capacidad de ver el potencial en las personas. Y ella empezó a ver que yo era muy curiosa y me dijo, vení, yo no te veo como analista de crédito. ¿Quién es Clara? Clara Botelo. Ella era mi jefe fue mi jefe en su financiamiento como por un mes. Ok. Porque con esa curiosidad yo empecé a desarrollar como pues pequeños informes a través de queries para poder solucionar muchos de los problemas que se tenían en cartera. Entonces me nombraron asistente de la gerencia de crédito. O sea, yo estuve como analista de crédito 3 días y luego fui asistente de la gerencia de crédito. ¿Y cuánto tiempo estuviste 6 años estuve en su financiamiento. Luego pasé a manejar el tema de proyectos porque claro, tenía como ese pensamiento lógico de la necesidad del negocio y sabía conversar con tecnología. Entonces yo manejé proyectos que le escuchaba la necesidad del negocio. Si yo se lo podía solucionar a través de mis queries, yo se lo solucionaba. Y si no, le podía decir a tecnología cómo debía hacer el desarrollo para ellos. Ese fue, digamos que mi último rol allá. Y me presenté a una beca a la Universidad de Salamanca para irme a hacer un doctorado. Pasé a la beca, pero quedé en embarazo. Entonces, cuando debía llegar a España, como estaba en embarazo, no pude irme y tuve que perder esa oportunidad. Dije, pero vuelvo y me presento. Y volví y me presenté, volví, pasé y me fui con una niña de 1 año a hacer el doctorado a España. O sea, tenía 1 año. Ella cumplió 1 año el 17 de noviembre y el 1 de diciembre estábamos en Salamanca. ¿Y te fuiste ahí tú sola con ella? Me fui con mi esposo en ese momento. Súper. ¿Y en qué año entraste a Of Course? ¿Y cómo fue, y cómo es la historia de cómo llegaste a Of Course? Después de terminar el doctorado en España, antes de regresar, Clara Botelo, la llamé y me dijo, Janet, ¿venís para Colombia? Y yo, sí, pásame la hoja de vida. Ella estaba en Orbitel. Le pasé la hoja de vida, hice el proceso y cuando llegué al mes ya estaba trabajando en Orbitel. Empecé como analista de crédito. Estuve 2 años en Orbitel y ahí Marta Jaramillo, que era la presidenta de su financiamiento, don Juan Camilo Hernández, el fundador de Of Course, la llamó y le dijo que necesitaba una persona para montar el proyecto de costos ABC. Marta Jaramillo me recomendó, don Juan me llamó 3 veces, 3 veces dije que no. Yo estaba muy contenta en Orbitel, o sea, trabajar en Orbitel era una escuela maravillosa para mí. Desde la parte financiera trabajaba con Mauricio Cárdenas, Ajá. espectacular, o sea, De pronto la gente más joven no sabe qué es Orbitel. él era una empresa maravillosa de telecomunicaciones. Y me encantó trabajar allá. Entonces, cuando me llamaba el asistente de don Juan, yo le decía, muchísimas gracias, yo estoy muy contenta. Después volvió y me llamó, es que él quiere hablar con usted. Yo le dije, de verdad, me da pena quitarle el tiempo cuando le voy a decir que no. La tercera lo mismo. Y la cuarta, él me llamó personalmente. Entonces me dijo, Janet, salgamos a almorzar. Y yo le dije, bueno, hay que darle la cara, hay que decirle que no de frente. Y salimos a almorzar. Y cuando estábamos en el almuerzo, yo le dije que de verdad le agradecía mucho que pensara en mí, que me parecía un proyecto maravilloso, pero que estaba muy contenta en Orbitel. Que no era, entonces la plata, no era nada de eso, era realmente mi pasión por lo que estaba haciendo. Y él llegó y me hizo una pregunta. Estamos hablando de hace 23 años. O sea, ¿eso fue qué año? En el 2002. Y él me hizo una pregunta, me dijo, ¿tú manejas tu tiempo en Orbitel? Y yo, manejo mi tiempo. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, ¿tú tienes un horario de trabajo? Y yo, sí, claro, yo tengo que cumplir un horario de trabajo. Y él me dijo, tú en Hermeco no tendrías que cumplir horario de trabajo. Y yo, ¿what? Me dijo, puedes organizar tu tiempo, trabajar en el proyecto para que puedas acompasar tu vida laboral con tu labor, pues con tu misión de madre. Entonces, para mí ya, ahí dije que sí. Me pareció una cosa espectacular porque, claro, yo ya organizaba mi horario, yo podía llevar a mi hija al colegio, yo podía recibir a mi hija, o sea, yo organicé mi horario, lo acompasé con mi hija y eso fue maravilloso.
para dar contexto, que nos han dicho pues que a veces Sí, conversamos y gente no puede tener el contexto, o sea, Hermeco es la razón social de Of Course. sí, claro, ese Digamos es que el ahorita nombre que de la hablaste compañía. Ajá. de Hermeco, pues como para dar claridad. Seyer S.A., cuya marca principal es Of Course. Ok, entonces entraste por allá en el 2002 y ¿cómo fue ese recorrido para convertirte en la CEO de la organización? Mira, yo empecé en el proyecto de costos ABC, empecé en febrero 14 del 2022. En mayo del 2022, la gerente financiera renunció y don Juan Camilo me dijo si quería el puesto. Yo le dije que me encantaba y me parecía que hacía mucho sentido pues el proyecto inmerso en la gerencia financiera y empecé en la gerencia financiera. Pero yo creo que aquí es más devolvernos como a la historia de los fundadores. Don Juan Camilo y doña María Gloria crean una compañía pensando en la necesidad del mercado. Me parece muy visionario, ¿cierto? Cada uno mirando cuáles son sus competencias y uniendo esas competencias a la luz de su negocio, del emprendimiento. Doña María Gloria, una persona completamente experta en lo que es el buen gusto, en lo que es la calidad, lo que es la moda, conocimiento de textil espectacular. Don Juan Camilo con mucha visión de la tecnología, de la innovación, soñador, con el ADN de niño. Se unen esas dos fuerzas en un mercado que estaba ávido de traer, pues de tener un producto para los niños que fuera distinto a lo común, que eran el color azul, el amarillo, el blanquito, pues lo tejidito. Y ellos decían, no, queremos moda para los niños, que los niños se expresen a través del producto. Y nace la marca, nace Of Course. Y creo que de ahí eh, uno ve lo visionario que son. Y en el 2020, creo, ellos van a estudiar a Estados Unidos. Y allá les dicen, ustedes no pueden seguir pensando en que van a seguir en el negocio los dos manejando el negocio. Tienen que pensar cómo delegar, cómo conseguir un grupo directivo que se haga cargo y que ustedes sean los fundadores, pero no que sean los que manejan la empresa. Y ellos se vienen con esa inquietud y dicen, sí, vamos, le creemos a esa metodología y empezaron a traer personas de diferentes industrias para conformar su comité directivo, porque hasta ese momento ellos dos manejaban la compañía. Y ahí es donde empieza el tema de tener al gerente comercial, al gerente logístico, al gerente de tecnología, al gerente financiero, y empiezan como a conformar ese grupo para independizar las decisiones de ellos como fundadores y tener gente experta que los acompañe en el crecimiento y desarrollo de la marca. Ujú. Y ahí, ¿en qué momento ya es, o sea, te dicen ellos, tú vas a ser la gerente de esta compañía? O cómo es la historia, Te o voy qué a pasó? contar como el proceso rápidamente y es listo. Yo arranco a ser gerente financiera. Con lo crítica que soy en los comités directivos, eh, mi visión siempre es no llevar el sombrero de gerente financiera a ese comité. Yo voy como si fuera dueña de la compañía. Entonces yo participaba en todas las conversaciones como si supiera de logística, como si supiera de todos los temas. Desde la ignorancia también haciendo las preguntas. Yo creo que el poder está en las preguntas. Entonces formulando las preguntas, cuestionando, dando ideas. Y cuando tú das ideas, ellos muy inteligentes, esa idea me gusta, sácala adelante. Entonces ahí viene el proyecto de franquicias. Entonces yo era la gerente financiera y manejaba el proyecto de franquicias. Nosotros hasta ese momento teníamos un franquiciado que había iniciado con la marca, pero más porque dijo, yo quiero abrir tiendas suyas. Y don Juan le dijo, ábralas. Pero ya después eso había que organizarlo, ¿cierto? ¿Cuál era el gobierno para manejar las franquicias? Y montamos todo el proyecto de franquicias. Hoy tenemos 12 franquiciados ya en el país, distribuidos por territorios. Yo creo que es un modelo maravilloso si uno lo sabe hacer bien, porque ellos conocen el territorio. Entonces somos unos aliados maravillosos. Pero luego entonces otra discusión, teníamos problemas en todo el tema, digamos que de desarrollo de producto, estábamos llegando muy tarde y se nos perdían en la colección llegaba como desmembrada porque una prenda se demoraba en producirse y eso, y dije, tenemos que montar como un tablero de control donde uno vea las prendas moviéndose en todos los procesos y sepas quién va a llegar primero y quién se va a demorar y organizarlo desde ahí. Y entonces, súper. Janet maneja el proyecto y arranco a manejar el proyecto. Y eso me va dando conocimiento del negocio
espectacular. Y llega un momento en la organización donde ya don Juan decide que deben como irse retirando. Entonces, ¿cómo vamos a organizar el negocio? Y dividen como dos vicepresidencias, la vicepresidencia de gestión y la vicepresidencia comercial. Y me llama don Juan y me dice, Janet, yo quiero que tú seas la vicepresidente comercial. Y yo, wow, me encanta. Y yo me fui a la casa pensando y yo decía, muy chévere, pero tengo que dejar el área financiera. O sea, tienes que dejar los números. Los tengo que dejar. Entonces yo el lunes llegué, reflexión de fin de semana, y le dije, don Juan, yo cojo la vicepresidencia comercial, pero no me quité el área financiera. Él me dijo, no, yo te mando al área en el área comercial porque necesito que las ventas sean rentables. Cuando él me dijo eso, era como si me despertara aquí. Volvieron los números. Ya volvieron los números. Entonces yo ya entregué el área financiera, ya me parecía poquito para el universo que me habían entregado, porque ya era meterle números a las ventas, o sea, ventas rentables, diseños rentables, porque la vicepresidencia comercial tenía todo eso. No era, era mercadeo, era comercial y era el desarrollo de producto. Entonces ya era una mirada de cómo le metemos a estos números, que esto de verdad haga clic. Entonces ya la gerencia financiera no era tan importante. ¿Y eso fue qué año? Ay, 2000, 2008, 2009. El vicepresidente de gestión renunció 6 meses después. Y don Juan dijo, ¿usted es capaz con todo eso? Entonces yo quedé como vicepresidenta ejecutiva. Entonces yo ya era la vicepresidenta ejecutiva y don Juan el presidente. Y él dice que yo le quité el puesto porque llegó un momento que yo le dije, don Juan, esto no funciona porque, claro, todo el mundo quiere ver pues yo me presento como la vicepresidente, pero yo manejo todo el negocio. Entonces yo sí necesito el nombre de presidente de compañía. O sea, es importante. O sea, tú estabas ejerciendo el rol de presidente. Exacto. Con el nombre de Exacto. Vicepresidente. Y él, claro, él como fundador, pero él no hacía presencia como presidente. Entonces estaba ese vacío. Entonces él dice que yo le quité el puesto. No es que me lo hayan dado, y tiene toda la razón. Entonces Juan en ese momento dice, listo, Janet, te voy a dar, o sea, ya venís ejerciendo como presidente, te voy a dar el nombre de presidente. Pero ahí quería preguntarte algo que yo creo que le puede servir a algunas personas que estén pasando por eso, y es esa transición de el dueño presidente que en realidad sí te deje ejercer y tomar las decisiones. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que eso es un ejercicio de parte y parte, de confianza, ¿cierto? Creo que don Juan hizo un gran trabajo porque se requiere mucha humildad para tú poderte hacer a un lado, ¿cierto? Y permitir que el otro se equivoque. Y creo que ese ha sido el arte de él, y él me permite equivocarme. Claro, me regaña, claro, me frena, claro, me llama la atención, pero ese ha sido el éxito de parte de él. Y de mi parte yo siempre me he sentido como dueña de la compañía, no desde el ego, sino desde de verdad la responsabilidad que tiene una persona cuando crea un negocio. Yo siento que ese negocio me pertenece y que debo cuidarlo. Entonces, cuando me comporto de esa manera, yo defiendo los intereses de la compañía y los defiendo ante el dueño también del negocio. Y tenemos discusiones en los que a veces pues no es lo que digo yo ni lo que dice él, es lo que sea mejor para la organización. Y de ahí viene el otro, digamos que el otro avance, y es como traemos a la junta de la organización externos que nos ayuden también a dirimir diferencias como esas, pero se necesita carácter también de parte mía. Sí, sí me explico. Sí. Y mira que cuando te hablo de todo mi recorrido, yo digo, sí, he tenido mucho carácter. Y carácter también para decirle a don Juan, no estoy alineada, no estoy de acuerdo. Carácter para decirle, o maneja usted o manejo yo, porque eso pasa con los dueños de los negocios. Ellos quieren manejar. Claro, y uno tiene que entender, es que es su hijo, pero mi responsabilidad es con Hermeco, con Of Course, y tengo que poner límites y saber poner límites. Entonces, eso es una relación de confianza, una relación de
de propósito, de entender el propósito, de entender el legado de él. Yo respeto su legado, respeto de dónde nació la marca y sé que esa es la defensa. Cuando yo me desvío de lo que es la marca, él me llama la atención. ¿Por qué? Porque él dice, es que no estamos cumpliendo con mi... ¿Cuál es el propósito? El propósito es de verdad hacer felices a los niños a través de la moda. ¿Cómo hacemos eso? No olvidarnos de ser niño. Don Juan es un niño. Entonces, cuando él nos ve paquidérmicos, él me llama la atención. Me dice, pues, usted está ahí para que siga ese legado y tiene toda la razón. Yo creo que ese ha sido el éxito, sí. ¿Y qué recomendación le darías a alguien que esté viviendo ese proceso? Yo le recomendaría, ¿estoy hablando del dueño? ¿O Sí, o estoy sea, que hablando de...? o sea, digamos que pueden ser dos situaciones. Perfecto. El hijo o familiar de alguno de los socios que está en ese proceso de reemplazar a su papá, tío, gerente dueño, o un externo, como el caso tuyo, que está en ese proceso de reemplazar al gerente dueño. Yo siempre, mi recomendación siempre es, no olvidemos el propósito. No olvidemos que a mí me contrata esa organización, a mí me contrata Of Course, y yo tengo claro el ADN de Of Course, los valores y los principios de Of Course, y cuando yo converso con Don Juan, converso desde ahí, no desde el ego, sino desde ahí. Y si es desde ahí, es muy fácil defender y tener la discusión. Y yo creo que no hay nada que le pueda generar mayor valor a un dueño de negocio que tener un interlocutor que todo el tiempo le está diciendo, es que esa es su creación. O sea, yo estoy cuidando a su hijo. Ese es el propósito. Y cuando ese propósito está claro, yo creo que las cosas avanzan. No se puede ser sumiso, o sea, no puede ser yo hago el mandado, porque pues o yo le hago caso a usted, porque también ahí uno entra en confrontación con su profesionalismo. Entonces nosotros no estamos para hacer la tarea, nosotros estamos para que también le digo mucho al equipo, yo no estoy aquí para hacer la tarea de Don Juan, yo estoy aquí para hacer la tarea de Hermeco, de Of Course, y estoy aquí para que el legado de Don Juan se multiplique, no para cuidar solo lo que él montó, como la parábola de los talentos. Yo tengo que multiplicarlo, no es que me den un talento y yo lo cuido y no corro riesgos, no, tengo que correr riesgos, pero ¿qué? Basados en el propósito, en el principio y entendiendo de dónde nace la historia. Eso es muy importante. Entonces, si yo defiendo la organización, los principios de la organización, es muy fácil poder decirle a ese dueño de tranquilo, que vamos bien, tranquilo, que está en buenas manos. Hay que tener muchas conversaciones, hay que escuchar mucho. Ahorita dijiste algo que me encantó y yo creo que resume esa recomendación y es piense como dueño. Como dueño. Es que es lo único. A mí muchas veces me dicen, Janet, vos sos la dueña de la compañía, o sea, vos sos socia. Y yo no, pero yo me creo dueña, pues creo que es mi responsabilidad. Yo Total. me trasnocho como cualquier dueño de un negocio. Para mí, claro, lo siento, tengo la camiseta tatuada, tengo el ADN, él me entregó el legado y yo quiero que ese legado perdure, la perdurabilidad del negocio. Súper. Ahí pasando ya, of course, cuéntanos un poquito la historia de cómo Juan montó la compañía y cómo llegó a ser lo que es hoy, of course. Eh, Mira, don Juan, como te contaba, don Juan y doña María Gloria ven un vacío en el mercado. Y creo que ahí viene el primer valor que debemos cuidar y es el contacto con el consumidor. O sea, eso nace de una necesidad del consumidor y la necesidad del consumidor es cómo vestir a los niños con su identidad, con la moda, que se sientan que se están expresando a través de la moda. Eh, y empiezan vendiéndole al éxito. Es el primer cliente que tienen. O sea, nuestro primer cliente fue el éxito. Y luego empiezan con esa misma curiosidad. O sea, es que trabajar para niños es magnífico porque la invitación es siempre estar curiosos, a siempre buscar innovar, a siempre reinventarnos, a siempre hacer cosas distintas, divertidas. Y nace de esa curiosidad, ¿qué más hacemos? O sea, el éxito, pero ¿qué más? Entonces montemos tiendas, entonces hay otras grandes superficies que también pueden tener el producto y no es solamente el producto de moda, entonces cómo hacemos que ese producto también sea divertido, qué nuevas colecciones sacamos y empieza como toda esa creatividad que el ADN de la marca es esa, es innovación, es moda, es creatividad, es estar creciendo como crecen los niños, cada generación es distinta y of course están haciendo en cada una de esas generaciones.
Ese es el gran legado de ellos. Don Juan con mucha innovación, en esa época él monta el centro logístico que tenía Sara, lo monta en Colombia, eso es novedad, todos iban a conocer el centro logístico de Of Course. eh, y eso es lo que mantenemos, cómo mantener esa innovación, tecnología, diseño, moda, pero siempre cercano al consumidor. Ok, y si hablamos hoy de lo que es Of Course, es cuántos colaboradores tiene la compañía, cuántas tiendas tiene hoy la empresa. También sabemos que tiene presencia en más de 15 países. Cuéntanos un poquito como el hoy, de dónde está la compañía. Mira, hoy nosotros somos casi 700 colaboradores directos. Eh, tenemos mm, mm, 120 tiendas. Estamos con un plan de expansión este año. Tenemos proyectados abrir 25 tiendas, ya en firme 15, porque no está fácil conseguir los locales, así que si nos consiguen locales, maravilloso. Eso, Tenemos, eso hay un paréntesis porque nos ha pasado con otros retailers y es los últimos 2 años no han sido tan buenos para el retail. Pero los centros comerciales no hay ni una tienda vacía. O sea, yo creo que te pasa a ti, pero le pasa a muchos de los comerciantes grandes y es, quiero abrir una tienda en un buen centro comercial. No hay. no hay vacancia. Sí, eso es lo que está pasando. Y más ahora que nosotros en nuestro plan de expansión estamos en ciudades intermedias. Entonces, las ciudades intermedias, pues tampoco tienen mucha oferta. Así que esa es la búsqueda. En la internacionalización, por ejemplo, estamos hace año y medio esperando un local en Panamá. Queremos estar en Panamá, pero no hay tampoco en Panamá locales comerciales. Entonces, la estrategia es seguir en este ejercicio de búsqueda para la expansión de la marca, desde las tiendas y las franquicias, porque cuando hablo de tiendas, nosotros tenemos los dos modelos, tiendas que abrimos directamente, que son las ciudades principales. ¿Por qué las ciudades principales? Porque ahí es donde nosotros podemos mostrar la marca en su totalidad. Conocemos y dominamos las tres ciudades, Medellín, Bogotá y Cali, pero las intermedias sí se las entregamos a los franquiciados que son expertos en ese consumidor. El consumidor de la costa es muy distinto al consumidor de los Ujú. llanos orientales, por ejemplo. Ahí buscamos que cada uno de ellos sean unos aliados nuestros. El e-commerce es otro de los canales importantes que tiene la compañía. Es muy fuerte. Es un e-commerce que cada año recibe premio. ¿Por qué? Por su cumplimiento con el consumidor. Los tiempos de entrega son espectaculares. El servicio de postventa también es muy importante. Entonces creo que a ese canal le va muy bien. Y en el tema internacional, pues llevamos 30 años exportando. Todavía sentimos que estamos en primaria, o sea, nos falta mucho por hacer, porque no se trata de exportar, se trata de cómo posicionamos la marca en otros países. Y ahí tenemos un desafío. Ese es el gran desafío nuestro, está en nuestro marco estratégico y esperamos conseguirlo en este planteamiento que tenemos para llegar al mercado internacional. Hoy Eh, tienes presencia en cuántos países. Hoy nosotros exportamos a 39 países, pero presencia física en locales solo estamos en Bolivia. Y eso fue, pues todos dicen, ¿por qué Bolivia? La verdad es que nos buscó el máster franquiciado y nos dijo, yo quiero, hay una marca brasilera que está en Bolivia, no me gusta lo que está haciendo, yo quiero llevar la marca de Of Course. Eh, entonces le dijimos, listo, venga, revisemos y estamos en Bolivia, ya vamos para la segunda tienda, pero ahora estamos buscando franquiciados, tenemos digamos que unas conversaciones con Ecuador, con México, con Salvador, Guatemala, con Perú y Chile. Esperemos que alguna de esas salga porque queremos estar en presencia completa de la marca, que Ok. de verdad esa es la experiencia, no la exportación, porque digamos, el producto de playa es muy fuerte en el mercado internacional y exportamos muy bien playa, pero queremos el posicionamiento que tiene hoy Of Course en Colombia. Ok. Vamos a volver a algo de la historia y es cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado o cuál ha sido el momento más difícil de la compañía. Eh, Momentos difíciles hemos tenido muchos. Pasamos por un incendio. eh, En el 2018, la pérdida de ese año fue muy dura para la compañía. Y digamos que ahí la experiencia más difícil fue tener que despedir 150 personas. O sea, fue la experiencia, digamos, emocional bastante complicada, porque es muy fácil contratar una hoja de vida, pero es muy difícil despedir un ser humano. Entonces ese proceso fue difícil. Y el último, para mí,
ni siquiera fue la pandemia, porque yo creo que la pandemia nos fortaleció demasiado. O sea, en la pandemia hicimos un ejercicio de trabajo con todos nuestros aliados estratégicos espectacular, reinventamos el negocio, todos trabajamos con una visión compartida, unidos, en redarquía. Entonces, no sé, yo sentí la pandemia con una dinámica de mucho optimismo. Pero después eh, nos, pues, tuvimos un fraude. Ese creo que ha sido el más doloroso para mí, porque en ese fraude es un fraude que está muy común ahora desde China. eh, en- Se comunican con la tesorería, le dicen que soy yo, mandan, o sea, todo el tiempo yo estoy hablando con la tesorera, dando las instrucciones, mandando los documentos firmados para comprar una compañía en China, manda KPMG. También hace parte de este proceso, pues no el KPMG real, también fraudulento, donde mandan los documentos diciendo que ellos están auditando esa compra. Yo había acabado de llegar de China, entonces para la tesorera era muy natural. Dijo, sí, es cierto que se está haciendo esto. Ella me preguntaba, pero todo, yo le decía que no me podía hablar de eso directamente. Pues yo no. Sí, el El fraude. fraude, sí, el fraude. Y ella sí, realmente se creyó ese cuento, giró los dineros para la compra de la compañía hasta que un banco llegó y le dijo, esta firma no me cuadra. Eh, por favor, mándemela física, no digital. Entonces ella entró al comité ejecutivo y me dijo que me saliera, que necesitaba algo urgente. Entonces yo salí y me dijo, no nos han hecho ustedes desembolso porque la firma no les cuadra, quieren que la hagas directamente. Y yo, desembolso. ¿Y por qué desembolso? Por la compra de la compañía en China. Yo casi me muero, casi me muero. ¿Cómo superaron eso? Uy, ese fue un desafío muy, muy importante. ¿Cómo lo superamos? Ese fraude casi quiebra la compañía. En 15 días yo no, te voy a decir, yo dormía 3 horas. En el día estaba como si nada hubiese pasado llevando el negocio y en la noche estaba todo el tiempo conectada con Hong Kong y con China, con los abogados, con el embajador de ese momento que fue nuestro ángel guardián, con la policía en China. Todo el capital político que tenía lo quemé en esa búsqueda de, Ah, de que el dinero fuera devuelto, eh, político y espiritual, porque inmediatamente fui donde el padre Hernando Uribe, lo necesitaba que me acompañara. Es muy duro sentir que el nombre tuyo está en entredicho. Janet es la que giró todo eso, pero no era Janet, la fiscalía. En esos 15 días me llegó, porque claro, las personas a las que yo le iba contando para que me ayudaran, mi hermana vive en Chicago, me dijo, Janet, acabo de leer este caso y a Matel le pasó lo mismo y me mandó el caso y era igualito. Y en el caso decía que habían puesto a la Interpol también a que se hiciera presente y yo inmediatamente le escribí a la Interpol y escribí no me acuerdo cómo es la entidad de Estados Unidos que ayuda en estos procesos con los bancos también. Escribí a la policía de Hong Kong, a la policía de China. O sea, yo todas las noches me acostaba y yo le decía, Dios, ¿qué me falta? Y Dios me mandaba mensajes, haz esto, haz aquello, o sea, todo lo que me iba faltando porque uno va perdiendo claridad y necesitaba compañía. Y de ahí nace que me súper. acompaña. Eh, y yo creo que todo esto se conjugó para la presión para que el dinero no fuera girado. El dinero llegó a los bancos de China y de Hong Kong, pero como yo me había anticipado, pues eso fue trabajando duro, ya, ellos decían, si entrego el dinero o no lo entrego, porque nosotros decíamos, si usted entrega eso, está incurriendo en una falta. Y me acompañaron pues el embajador y todo, y con este proceso documental. Eh, entonces los dineros no salieron de las cuentas Ok. de Hong Kong ni de China y empezaron a devolverlo a los 15 días. Logramos recuperar el 97%, Bueno, porque un 3% ya se había ido. Pero bueno, bueno, pero ya pudiste otra vez dormir. uy, sí, sí. Y ahí me di cuenta la importancia que tiene la red con la que tú has construido, las relaciones, el buen nombre de una organización. Creo que eso es fundamental. Bueno, ya vamos a pasar a un capítulo que hablamos de finanzas y estrategia. Esto nuevamente es con información pública de supersociedades.
y quiero hablar algo de las ventas. Y es, uno mira el crecimiento de las ventas de los últimos años, últimos más o menos 5 años, no vino un crecimiento muy grande del 11%, de 228.000 millones a 255.000. Pero el EBITDA sí pasó de 23.000 millones a 37.000, que eso es un crecimiento del 60%. ¿Cómo lograste eso? Yo no. Puedo decirte, lo primero es ese apellido, Ventas Rentables. Lo segundo, un gran equipo de trabajo. Definitivamente una organización, el tamaño de una organización es el tamaño de su gente. Siempre digo eso. Y tenemos un equipo de trabajo maravilloso y unos aliados estratégicos espectaculares. ¿En qué nos enfocamos? Cuando te digo en ventas rentables, y es en saber renunciar. Entonces, claro, uno se apasiona por las ventas y el crecimiento en las ventas y el crecimiento en las ventas, pero cuando empieza a ver que no es rentable, lo que está es desgastando la organización y lo que le da a una organización la perdurabilidad definitivamente es su flujo de caja. Entonces, cuando mirábamos indicadores como, bueno, canales como venta directa, es un canal muy hermoso, lo amábamos, dejarlo ir fue muy duro porque la conexión social es muy fuerte, pero cuando miramos que rentable no era rentable, que lo que nos daba era pérdida, entonces lo que ganábamos en uno, él nos lo quitaba, que dijimos, tenemos que cerrar el canal de venta directa. Cerrando el canal, claro, ya no hay una pérdida y tenemos la utilidad. Otro ejemplo, a mí me decían, Janet, ¿por qué cerraste la tienda de Unicentro Bogotá? Yo dije, es una decisión muy dura, pero tenemos otras tiendas con que atenderlo, pero el costo del arrendamiento en Unicentro Bogotá, perdíamos cada año 500 millones de pesos y vendíamos 4.500 millones. Maravilloso vender 4.500, pero para perder 500 no era posible, entonces cerramos la tienda de Unicentro. El mensaje es, somos agresivos haciendo expansión, pero también tenemos que ser agresivos dejando ir. Esa es la parte más complicada, la discusión de cómo dejo ir. No, pero es que ya casi, no, sí lo vamos a lograr, no, sí. Entonces ahí tenemos indicadores que nos van mostrando si vamos por buen camino y si no, cómo quitamos ese, digamos que eso que nos está restando. Creo que ese ha sido un muy buen resultado. Creo que acá acabas de dar una clase de cómo mezclar estrategia con finanzas. Y es al final estrategia. Gran parte de lo que significa estrategia es hacer renuncias que duelan. Y ahí estás diciendo ventas rentables. Entonces, obviamente, las ventas no rentables renuncio. Y eso desde una perspectiva financiera. Total. Entonces, me gusta mucho lo que dices porque digamos que va muy en línea con lo que hemos venido hablando aquí en este espacio de venda, pero venda bien. Y con un puntico ahí, que es como para mí la tríada y es el consumidor. Yo no estoy perdiendo al consumidor de Unicentro, yo le estoy dando oportunidad porque abrí una tienda en la calle 123. Entonces le digo, yo lo sigo atendiendo, pero aquí no nos da. O lo mismo en Oviedo, que también me tocó cerrar la tienda de Oviedo. No lo puedo atender aquí, pero tengo en Santa Fe. O sea, yo sigo atendiendo a mi consumidor, no desde ese punto desde ese punto de venta. Otro indicador que nos encanta aquí y seguramente al Baluz le debe fascinar en la Junta es capital de trabajo sobre ventas, entendiendo el capital de trabajo nuevamente como inventarios más cartera menos proveedores. Y si uno mira ese indicador en los últimos 5 años, puede haber disminuido un 60, un 70%. ¿Qué hiciste o qué hicieron en estos últimos años? Vuelvo, no es solamente, o sea, y no es solamente el equipo de trabajo. Tengo una junta divina, o sea, una junta espectacular. Mi junta, ahí está Alba Luz, está Álvaro, está Jorge Peláez y Álvaro Arango. Es una junta muy exigente y eso me gusta, que nos reten y nos desafíen. Y el desafío precisamente es cómo hacemos que cada unidad de negocio, cada punto de venta sea rentable. Entonces metimos un indicador muy chévere que nos lo enseñó Alba Luz, que es el Full Cash Cost, espectacular. Nosotros lo medimos trimestralmente. Y de una vez te va conectando y te va diciendo, o salvas esa tienda, o salvas ese punto de venta, o salvas ese canal, miras cómo lo optimizas o no hay forma. Y empezamos a mirar todas las ineficiencias en inventario. Creo que nuestra gran tarea fue en el tema de inventario, en cómo tener un inventario que de verdad fuera acorde a la demanda, un inventario que nos permitiera poder disminuir ese capital que tenemos ahí, digamos que estancado y ser mucho más ágiles a la hora también de evacuarlo, ¿cierto? Porque uno dice, no, yo es que lo voy a vender el próximo, no, es que lo voy a vender el próximo y eso te va comiendo la caja.
Creo que ahí ha sido el ejercicio de seguir disciplina, mucha disciplina y rigurosidad en las mediciones y en la toma de decisiones. Eh, me da risa escuchar esto porque la gente va a creer que te estoy preparando para que digas esas respuestas, pero se habla mucho, o sea, en este espacio hemos hablado mucho de full cash cost, hemos hablado mucho de capital de trabajo sobre ventas, de la importancia del EBITDA, de la importancia de la caja, y al final cuando uno trae personas con tanto conocimiento como ustedes aquí, y escucha uno eso, dice, es que en realidad pues esas métricas son muy importantes. ¿Sabes qué es muy importante? Que aprendimos también con la pandemia, sobre todo, aprendimos que el oxígeno de tu negocio es la caja. Ahí está el oxígeno de tu negocio. Entonces uno se enfoca en, tengo que vender, 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 pero se olvida de la caja. Y si no tienes caja, tú te ahogas. O sea, ese es el oxígeno. Entonces, ¿cómo cuidar esa caja? Hay que cuidar la cartera, hay que cuidar el inventario, hay que tener unas buenas cuentas por pagar para poder tener esa eficiencia en capital de trabajo. Entonces, ahí cada vez hemos pulido más y ha sido maravilloso. Yo lo disfruto mucho. Súper. Janey, siguiendo por esa línea, ¿qué es cultura financiera y qué tan importante es para ti la cultura financiera en una organización? Qué dicha que me hagas esa pregunta. Acabo de salir de una reunión donde estamos haciendo la revisión del modelo de cultura dentro de la organización. Y hay un componente en ese modelo de cultura que es precisamente la cultura financiera, que hoy todo lo necesitamos. O sea, cómo yo entiendo que todo pasa por un número, ¿cierto? Cómo el impacto, a ver, voy a hablarte de diseño, por ejemplo. ¿Qué hace un diseñador pensando cómo diseño la prenda para que sea menos costosa? Porque si es menos costosa, yo puedo poner un precio menos alto para el consumidor. Eso no le cabía al diseñador en la cabeza. Pues él diseñaba y esta es la tela que me gusta y le metía todo y cuando uno iba y costeaba eso uno decía, ¿y quién va a comprar eso? O sea, ¿quién lo va a pagar? Hoy el diseñador está pensando en cómo organizo esas variables. Te voy a poner otro ejemplo. Con los temas inflacionarios, cuando la inflación empezó a ser tan alta en algunos insumos, por ejemplo, entonces, claro, antes el plano era más costoso que el algodón. El diseñador no le importaba el plano o algodón, él diseñaba. Pero cuando eso se volvió tan alto el incremento, que empezamos a ver, venga, tratemos de diseñar con un poco más de plano, menos de algodón. Para el consumidor no pasa nada. Sigue siendo moda, buen diseño, pero menos costoso y no tengo que elevar tanto los precios, no tengo que trasladarle toda esa inflación al consumidor. Pero es un pensamiento de un diseñador. A mí me encanta escucharlos cuando dicen, no, el gráfico 3 tintas, pero mira que hay una tinta que ni se ve, ¿por qué le vamos a cobrar eso al consumidor? Cuando uno escucha eso es cultura financiera. Te estoy hablando del extremo más grande que es diseño, ¿cierto? Que son los creativos. No, ellos ya no. Súper, no, es que nosotros nos volvemos, y yo creo que aquí esto lo he repetido en varios de los episodios, pero es casi que quitarle la responsabilidad financiera al financiero No, y nada. entregársela a toda la Toda organización. la organización, así es. El financiero se vuelve un asesor. Tan rico cuando todos llaman al financiero y decir, ven y ayúdame a dar esta mirada, pero no porque el financiero está detrás buscándote, sino que él está buscando que lo ayude. Y te voy a poner otro punto que puede sonar muy pequeño. Yo tuve una pequeña crisis con los diseñadores porque ellos prestaban su cédula para hacer alguna facturación de freelance, ¿cierto? Cuando se dieron cuenta que eso es cultura financiera, lo que significa que alguien facture con tu root, y ellos decían, pero eso es así de grave. Y nos tocó darles una clase de entendimiento. Entonces, hoy precisamente hablamos de qué cultura necesitamos, financiera y tributaria. Tenemos que entender los impactos de las decisiones que tomamos. Tenemos que entender desde la persona natural hasta la persona jurídica. Uh-huh. Súper. ¿Cuáles son para ti los 3 o 5 principales indicadores o cuáles son los que miras para saber si el negocio va bien o no va tan bien? A ver, yo siempre llego a la junta con mis 5 objetivos estratégicos, pero el primero son las personas. Es el primero. Todo tiene que pasar por las personas. Y cuando digo las personas es que queremos personas
que estén felices con lo que hacen, que estén apasionadas, que estén conectadas con el propósito, que tengan un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Entonces ahí tenemos unos indicadores que miramos. Eso al principio en la junta, todos quieren llegar a lo financiero. Yo lo último que muestro es lo financiero. Creí que me ibas a responder el primero con uno financiero. No es financiero. Bueno, No, al final se traduce en números, sí, obviamente, total, se pero traduce me en números, parece pero súper primero es buen cómo indicador. tenés tu equipo, cómo tenés tu gente, cómo tener la rotación. Es que si vos vas y miras si tenés una alta rotación, estás invirtiendo mucho en conocimiento, que eso son como, a ver, ¿cómo decirlo? Como los gastos ocultos de una compañía, que tú no los alcanzas a medir, pero que te pesan demasiado. Entonces, tener ese indicador de la gente es fundamental. El segundo, el consumidor. Yo tengo que seguir creciendo en consumidores, tengo que seguir midiendo que ellos estén contentos con nosotros, que de verdad el nivel de satisfacción y la conexión con la marca sea potente, porque si no tengo eso yo no voy a tener compañía. Entonces, ese es nuestro segundo. El tercero, definitivamente, pues son nuestras ventas rentables y la internacionalización, nuestro tercer objetivo estratégico. Cuarto, la productividad. Medimos la productividad porque es a través de la productividad que nosotros logramos que finalmente el quinto, que es la perdurabilidad de la compañía, donde vemos el EBITDA, donde vemos la utilidad neta, donde vemos el margen bruto, pues se ve reflejado. Entonces, el último es simplemente la historia de los 4 anteriores. ¿Y cuál es tu herramienta de gestión más importante? La conversación. Ok. Mi herramienta de gestión más importante es la conversación, escuchar a los equipos, en hacer muchas preguntas y ya como indicadores, claro que tengo mi tablero de control que está basado en estos 5. Y esos 5, cada uno tiene más o menos 3 indicadores numéricos y ahí te muestra la radiografía de cómo estamos. Y yo me siento trimestralmente con todos los líderes y les muestro cómo estamos, porque es muy importante que entiendan todo el negocio, y cuando lo miran todo dicen, ya entendí, ya sé esto qué efecto tiene en el negocio completo. Súper, muy profundo y muy potente eso. O sea, totalmente de acuerdo contigo. Vamos a pasar a otro segmento que son preguntas del público. Recibimos varias preguntas y escogimos estas 3. La primera la hace Rocastrillón M y te quiere preguntar cómo sostener la marca en el tiempo si se ve amenazada por la baja natalidad. ¿Qué planes tiene la compañía? Eso no lo hemos preguntado mucho. Llevamos rato en ese ejercicio. Creo que lo primero que hicimos es, listo, ya no hay niños, pero hay mascotas. Entonces sacamos la categoría de mascotas. Pero eso no es suficiente. Yo acabo de llegar de Copenhague y creo que lo puse en mi LinkedIn, donde decía, allá fue un expositor y mostraba cómo iba a ser la tasa de natalidad a futuro y cómo está disminuyendo. Y la pregunta que le hice es, ¿qué hacemos los negocios que trabajamos para niños? Y me pareció muy interesante la mirada de él y él decía, conéctese con los padres, porque cada vez estos niños están más solos. Entonces usted cree comunidad, trate de crear esa comunidad donde estos niños solos se encuentren en dónde encontrarse. Y creo que esa es una gran estrategia. Y adicional, una cosa es que decrezca la tasa de natalidad, pero en absoluto no es que vayan a disminuir los niños realmente. Y tenemos países en desarrollo que la tasa de natalidad está creciendo. Entonces la internacionalización es fundamental. Ahí juega un papel Sí, más importante. más importante aún. Ok. Lina M. Gab pregunta cómo equilibras ese rol femenino siendo una CEO. Eh, Me parece muy interesante la pregunta porque yo nunca diferencié, y creo que esto se lo escuché también al Bauluz, yo nunca me di cuenta que yo era mujer o pues que había mujer o hombre, o sea, para mí no hay distinción, ¿cierto? Sin embargo, cuando empezaron a hablar del techo de cristal, yo decía, ¿cuál techo de cristal? Yo no entiendo el techo de cristal, para mí no ha existido, pero sí me di cuenta de una cosa, que sí me vestí mucho más de masculino para poder llegar al lugar donde estoy. Y ahí empecé a mercar un poco del femenino. Necesito más de ese femenino y creo que eso me ayuda mucho mi hija. Mi hija me ayuda a equilibrar ese masculino elevado con ese femenino. Y cada vez, ahora también discutía con desarrollo organizacional eso. Yo tengo un comité ejecutivo que es mitad hombres, mitad mujeres, pero las mujeres son más, tienen más
desarrollado el masculino y los hombres tienen más desarrollado el femenino. Decimos que nota porque ellos nos están enseñando demasiado. Esta pregunta es mía con algo que acabas de hacer y es, ¿qué has aprendido de tu hija? ¡Ah! Ella es mi gran maestra desde que quedé en embarazo. Eh, Ella me enseñó a romper paradigmas, ella me enseñó a ser flexible. Cuando yo llegué a Armeco y me hicieron la evaluación de competencias, me dijeron que una competencia que yo tenía que trabajar era flexibilidad. Y yo llegué y dije, no voy a trabajar en flexibilidad, trabajo en la siguiente, porque a mí, yo siento que parte de lo que soy es que eh, no ser flexible es bueno. Era tan poco flexible que no quise trabajar en flexibilidad. Y mi hija me enseñó eso, me enseñó a trabajar en flexibilidad, Súper. a demostrarme que hay que ser vulnerable, Ujú. que las cosas cambian y yo tengo que cambiar, siendo tan perfeccionista, poder enfrentar ese perfeccionismo desde el amor y no desde latigarme por eso. Eh, me enseña todos los días a través de la conversación porque si uno se permite escuchar lo que estas nuevas generaciones están viviendo, es mucho lo que tenemos que aprender. Y eso a mí me encanta hablar con ella de diversidad, me encanta hablar con ella de lo que significa la política, de lo que significa la religión, por ejemplo. Yo soy Ujú. pues súper católica y ella llegó un día, entró a la iglesia y me dijo, ya no te voy a acompañar más. Y yo decía, ¿cómo así? Me dijo, no, no es que ya no puedo, o sea, y yo no puedo, ¿con qué? Me dice eso de por mi culpa, no entiendo eso. Eso de que yo no soy digna de que entres a mi casa, ¿cómo que no soy digna de que entres a mi casa? Uy, a mí eso me colapsó. ¿Y a quién le habrá aprendido eso ella? Me colapsó, pero me encantó. A mí, ella me reta mucho y me desafía. Y lo que le dije es, no soy capaz de tener esta conversación en este momento contigo, porque a mí me duele. Entonces necesito hacer una pausa. Nosotros pausamos mucho las conversaciones cuando no me siento preparada para darlas, ¿cierto? Cuando la conversación pasa por la emoción, creo que no debo darla con ella. Entonces la pausé y me metí a un curso de religiones comparadas para poder tener una conversación con ella sobre religión, porque yo solo podía hablar de la mía. Y ella decía que iba a ser budista en ese momento. Ella era del colegio de Alemania, ya les enseñan muchas religiones y Ajá. yo no tenía ni idea de nada de religiones, yo solo era católica. Y me metí a curso de religiones comparadas, 6 meses estuve en ese curso. Cuando terminé el curso, le dije, y ahora sí podemos conversar. Le dije, valoro y aprecio que tengamos esta conversación, respeto que tú quieras ser budista o lo que quieras, eso sí, que tengas una espiritualidad para mí sí es importante, sea, llámenla como sea, y te digo que sigo amando a Jesús y que lo amo aún más después de haber hecho este curso. Súper, no, estuvo muy buena esa historia. Y para terminar con estas preguntas, Mariana Chej pregunta cómo vender a un consumidor niños que no es el que compra, sino los papás. Hoy es más fácil porque los papás que compran son para los bebés, los recién nacidos, pero un niño a 3 años, de los 3 años, toma las decisiones. O sea, ya los hemos visto que dicen, quiero este, y el papá dice, hay que comprarlo. Entonces, a estos recién nacidos nosotros le hablamos a los papás, garantizándoles el confort del niño, el tema del cuidado de la piel, de que tenga valores agregados de estimulación, por ejemplo, la categoría de estimulación en prendas es maravillosa. Ahí le estamos hablando al papá, pero en lo otro la comunicación es hacia los niños, porque definitivamente hoy los niños toman decisiones mucho más rápido. Tú vas al closet y tú puedes comprarle lo que quiera y lo cuelgas ahí. Lo que el niño se pone, lo que a él le gusta, no lo que el papá compró. Entonces también hay que acompañar al papá diciéndole, ¿está seguro con nuestro producto? ¿Está seguro con nuestra marca? ¿Está seguro desde los valores que transmitimos de que el niño va a estar muy cuidado, que estudiamos el producto para él y que lo que el niño elija nuestro se va a sentir supremamente bien? Ok, súper. Bueno, aquí estamos llegando a las últimas dos preguntas para cerrar esta conversación. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Cuide los piecitos, que los billones se cuidan solos. ¿Quién te dio ese consejo? Don Juan Camilo. Y para cerrar, ¿cuál es tu error favorito? De ese error, ¿qué más has aprendido? Eh, Tengo que elegir solo uno. Bueno, creo que mi error favorito y del que más he aprendido, enfocarme mucho en los números y olvidar las personas.
Yo siempre salía y contaba la estrategia, siempre desde los números, y vamos a salir a ganar el mercado, y vamos a conseguir 250.000 millones, y vamos a enamorar a 11 millones de niños, y vamos a poner tantas prendas en el mercado. Y yo veía que la gente no se emocionaba, y yo pues no entendía, así yo estaba emocionadísima. Eh, pero es que lo que hay detrás de los números para mí son historias, y detrás de los números hay trabajo, hay generación de empleo, hay abundancia, hay riqueza para todos, hay posibilidades, y yo creía que ellos entendían eso. Entonces, hoy me voy menos a los números y hablo más de eso. Y tienes como primer indicador las personas. Total. O sea, que muy en línea. Sí. Bueno, Janet, no, muchas gracias por este espacio. Yo creo que salgo muy inspirado con esta conversación, me gustó mucho y nuevamente muchas gracias por sacarnos este espacio. No, Daniel, a ti muchas gracias, de verdad. Están haciendo un trabajo muy lindo, muchas gracias. Espero que algo de mi historia sirva. Muchas gracias.